dijimos hace un ratito, tenemos visitas en el estudio. Ha venido el consultor Gustavo Córdoba de Suban Córdoba a visitarnos. Bueno, vino a la ciudad y de paso vino acá al programa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andamos, gente? Gracias por la visita. Al ¿Todo contrario, bien? ¿Qué tal? Feliz de estar acá en Ushuaia, estar acá en el programa de ustedes. Tiene muy buena repercusión, así que Bueno, para mí ¿Nos es un placer. mediste? Mirá. No te pagamos, pero ¿nos mediste? No, los contenidos digitales de ustedes, no sé si es el algoritmo de mi teléfono, pero Es probable. Si nos da a seguir, es probable, Gustavo. ¿Aprovechás a pasar? Porque vos viviste en Río Grande. sí, mucho tiempo. Nos habías dicho la otra vez. ¿Aprovechás a pasar por ahí cuando venís o...? Tengo familia en Tolwyn, tengo un tío que tiene una carnicería ahí en medio de Tolwyn, Mirá. la carnicería de Julio, ese es mi tío. Ah, ok, ya sabemos a dónde... ¿Conocida? Sí, claro. Muy conocida. Sí, Ya sí. sabemos dónde hay que comprar carne cuando pasemos por Tolwyn, entonces. Sí, señor. Y a Río Grande fui hace 2 años, pero bueno, tengo ahí todos los compañeros de parte de la primaria, de la secundaria, Claro. Don Bosco. Claro, el Don Bosco. Es como que todo el mundo fue ahí o Y o al colegio salesiano. cuando nosotros empezamos en ese El colegio, primero, sí. no había otro colegio secundario salvo la misión salesiana, Claro. el agrotécnico. El agrotécnico. Recién después se abrió una ENET y bueno, se empezó a diversificar a medida que fue creciendo también la ciudad como acá Ushuaia, ¿no? Claro. Acá también el Don Bosco era el único colegio. Claro. Gustavo, bueno, algunas cosas varias para hablar con vos. Una de esas tiene que ver con el último informe que largaron, el informe de agosto, que, bueno, además de que siempre tiene amplia repercusión lo que ustedes presentan, en esta ocasión en particular, encima con la estrellita culona ahí como en la tapa, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones más importantes que ustedes vieron del estudio que hicieron de agosto? Primero entender que hay un cierto hartazgo, hay como una especie de límite. Nosotros le decimos que es la caída del efecto glamoroso a la política de ajuste del gobierno, ¿no? Es como que mucha gente hasta acá decía, bueno, no quiero que vuelvan los que estaban antes, arriesgo parte de mi calidad de vida apostando a que el gobierno de Milei mejore, progrese, que nos lleve a ser Alemania, Irlanda, todo eso que prometió Milei en campaña. Y ha llegado un punto en el cual mucha gente hoy se ha repreguntado y ha, de alguna manera, cambiado su percepción respecto del gobierno. Y está pasando un fenómeno muy interesante. Nosotros medimos intención de voto. Ujú. Sí. Nos da 38 y monedas el gobierno, 37 y monedas el peronismo nacional, nos da 8,5 el Frente de Schiaretti, Provincias Unidas, Grito Federal, como quieras llamarlo, nos da 3,5 la izquierda. Y fíjate, si uno hace la comparativa del escenario actual con el voto que sacaron en primera vuelta del 2023 para la primera vuelta de presidente, que Sí. es el voto que consideramos posta, que refleja la identidad partidaria o política de los argentinos, nos vamos a encontrar con esta pequeña sorpresa. La izquierda está en los valores o en el porcentaje de votos que obtuvo allá en Sí. el 2023. Sí. Sacó Bregman 3,7. Schiaretti sacó 7, así que están prácticamente en el mismo valor, un punto más. Claro. Nosotros le estamos dando ahora 1,5 puntos más, que no es muy significativo porque está dentro del error de la encuesta. El peronismo, Massa, ustedes recuerden, sacó 37,4, estuvo a 2,5 puntos de ganar Sí, en primera sí. vuelta. Sí. Claro. Y hoy a nosotros nos da 37,1. Entonces, es el mismo voto. Pero cuando vamos a ver la sumatoria del votante de Milei, más 29 puntos, más el votante de Bullrich, 21 puntos, ahí no nos da 50 la suma, Claro. nos da 39. Claro. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que hay un enorme porcentaje de la población argentina, más de un 10%, que son específicamente votantes de Milei en el balotaje, que hoy están dudando mucho sobre si participar o no de la contienda electoral, y eso se ve reflejado, lo hemos visto a lo largo de las 10 elecciones que hemos tenido este año en todas las provincias que se han votado, donde hubo una defección, hubo un ausentismo electoral bastante importante. Entonces, mírenlo de esta manera. Antes, el voto bronca, nosotros lo sumábamos, agarramos el blanco más el impugnado y decíamos, bueno, en esta elección hemos tenido un voto bronca de tal, ¿no? Tal Sí. porcentaje. Hoy el nuevo voto bronca es el ausentismo. Claro. Y ahí, digamos, la característica que tiene este ausentismo es que, siendo votante de Milei, nosotros no estamos viendo que ese votante cambie de bando. No es que va a volver al peronismo, se va a ir a la izquierda.
sino que concretamente Se baja de todo. En esta elección no va a votar. Ujú. Probablemente en la presidencial próxima vuelva a integrarse o incluirse electoralmente, lo que sí está dejando una señal muy potente. ¿Por qué? Porque en todas las provincias lo estamos viendo, lo estamos registrando. El gobierno nacional tiene un enorme problema, que es cuando ponen la marca, y pasa acá en Tierra del Fuego, cuando ponen la marca, el gobierno mide 35 puntos. Ahora, cuando vos a esa marca le pones el candidato, le pones la boleta única, le pones el simulacro para que vaya a votar, ningún candidato del gobierno llega a la marca. Wow. Ni qué decirles que en anteriores ocasiones en Argentina, con otras fuerzas políticas, incluido el kirchnerismo, quisieron decir que el candidato es el proyecto. Milei está diciendo eso hoy. Y está diciendo o ellos o nosotros o el caos, ¿no? Sí. Bueno, yo debo decirles que el gobierno va a tener varias sorpresas en las elecciones de este año. La primera es que los votos que ellos esperan en las provincias no van a ser tales. Yo he escuchado a colegas que son voceros oficiales del gobierno decir que el país se va a pintar de violeta, decir que el gobierno va a sacar 50 puntos. Yo no sé si le piden tanto, ¿no? Pero me parece que hay una exageración de un error de lectura de cómo inicia esta campaña, porque la economía es absolutamente determinante. Claro. Siempre lo es, pero en este contexto, digamos, más aún. Entonces, nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer cerca de 15 encuestas en los últimos 30 días en 15 provincias. Y estamos notando que el gobierno puede perder un montón de provincias y que los gobernadores van a ser muy competitivos, porque los gobernadores, creo que el gobierno subestima esta idea de que los gobernadores no saben la importancia de tener diputados o senadores que le respondan a ellos. Entonces, creo que el gobierno puede perder Córdoba, por ejemplo, puede perder Santa Fe, puede perder Buenos Aires. Entonces, imagínense un gobierno que te dice todo el tiempo, como está diciendo ahora, ¿no?, que si ellos pierden la elección, el plan económico se va al diablo y que los mercados y que por eso hablan de un efecto Cuca. Yo lo que digo en base a eso es que en realidad Milei hoy tiene el doble de riesgo país de lo que tenía Macri, considerando el mismo tiempo de gobierno. Pero además, Macri sacó crédito del fondo, recurrió al Fondo Monetario, Claro, sí. después de la elección intermedia. Milei ha ido antes de la elección intermedia. Entonces, el riesgo en la Argentina, el riesgo país, no está vinculado ni a Macri ni a los Cuca, está vinculado al peluca Milei. Por eso hablamos de riesgo peluca como factor determinante, porque los mercados, los que están desconfiando, es justamente de la política económica de Milei. Claro, además que si los Cucas realmente son un riesgo, tiene que ver con que vos no estás terminando de hacer lo que tenés que hacer para que la adhesión de la gente salga de la posibilidad de votar a los Cuca para votarte Pero además, a vos. déjame decirte Hay esto. algo en la gestión que vos no estás logrando. El kirchnerismo, vamos a pararnos del lado del antikirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo es el cuco, es el malo de la película, el villano del pueblo, Sí. ¿no? No podemos entender ni la victoria de Macri en 2015 ni la victoria de Milei en 2023 sin el concurso eficiente del antikirchnerismo. ¿Ok? Los politólogos usamos la palabra clivaje para explicar de alguna manera la fractura política de una sociedad en un momento determinado. El clivaje clásico argentino, peronismo, antiperonismo, explicó muy bien la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Kirchnerismo, antikirchnerismo está identificando muy bien este primer cuarto del siglo XXI. Ahora bien, ¿ha nacido un nuevo clivaje? ¿Mileísmo, antimileísmo? Nosotros por segundo mes consecutivo le preguntamos a la gente, ¿no?, de hace mucho, ¿cómo se siente? Si peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista, mileísta, antimileísta. Y nos dio por primera vez que el antimileísmo supera al antikirchnerismo en términos porcentuales. Es un dato. Habrá que ver si se sostiene en el tiempo o no, pero evidentemente hoy Milei ha cruzado ciertas fronteras y ha generado enojos tan profundos en determinados sectores de la sociedad argentina que se están acumulando en la vereda del enfrente de Milei. No tienen todavía representación política o una identidad política determinada, no tienen por qué tenerla, porque hoy no estamos eligiendo presidente. ¿Se entiende? Es decir, el eje del gobierno de nosotros o el caos es un error, porque además, déjenme recordarles, estas elecciones no predicen las presidenciales próximas. En las últimas 5 ocasiones que votamos intermedia, los que la ganaron nunca pudieron ganar las presidenciales. Entonces,
Vamos a ver qué sucede. Yo lo que veo es que hay cada vez más resistencia política al gobierno y una creciente polarización con el peronismo en todo el país. Gustavo, vos decías, el descontento se está expresando con mayores niveles de ausentismo. Eso debería ser una señal para el gobierno, evidentemente, porque no llega al 50% de la suma de Bullrich y Milei, ¿no?, de la primera vuelta, como decías recién, pero también uno podría hacer la lectura de, bueno, hay algo en la oposición que tampoco está terminando de seducir como para que se vuelquen ahí. Absolutamente. Hay que entender además que el sistema de partido está absolutamente roto. Sí. Mirá las identidades del peronismo, del PRO a nivel nacional, del radicalismo a nivel nacional. El radicalismo hoy sobrevive porque tiene identidades provinciales y está gobernando en algunas provincias. Caso Corrientes, caso Jujuy, caso Mendoza, Chaco, hasta ahí. Pero en el resto del país la identidad nacional del radicalismo es como que está... Ya está licuada. Ya. LeBron James, un jugador de la NBA, Sí. se pone talco en las manos, ¿no es cierto? Y hace así antes de cada partido y el talco queda suspendido en el aire. Bueno, esa es la Esa identidad graficación. política, por ejemplo, del PRO hoy. Desaparecido en acción. Ahora, se está reformulando y se está resignificando. El peronismo sobrevive a eso porque, entre otras cosas, yo creo que es más que un partido político el peronismo. Hay muchos peronismos, no hay un solo peronismo. Y la gestión política del gobierno está generando que el peronismo no solamente mantenga el voto del 2023, porque fíjate que Cristina está presa, los peronismos están peleando, hasta hay peleas internas, ¿no?, del peronismo nacional, peleas importantes. Uh-huh. Y así todo, yo te diría que con los valores porcentuales que estamos viendo hoy, el peronismo es alternativa a pesar de que no tiene liderazgos claros. Entonces, eso es mérito de Milei. Ahora, ¿cómo va a terminar esta historia? No lo sé. El gobierno está encerrado en esta última semana en una lógica muy complicada porque le están pasando un montón de cosas a la Argentina, al gobierno, hay denuncias de corrupción, hay acusaciones muy gravosas, digamos, al mismo tiempo que Milei vetaba la ley de financiamiento de la discapacidad, su propio gobierno, con audios del principal responsable en la materia, estaba diciendo que la hermana del presidente cobraba coimas. Uh-huh. ¿Y saben qué hacía el presidente en ese momento? Escuchaba ópera en la Casa Rosada. Claro. Disociado completamente de la realidad política. Y además agravado, porque en política, cuando vos ignorás o haces de cuenta que está todo normal, ¿no?, mientras todo el mundo alrededor tuyo se está derrumbando, y yo no sé si es la mejor señal que vos le estás dando a los mercados que tanto idolatras, ¿no? Esa situación de polarización que vos entiendo que la ves a nivel nacional, dos consultas. Primero, ¿la ves también en Tierra del Fuego? Y la otra es, ¿de acá a octubre se va a agudizar? Es decir, vamos a una elección en donde la discusión prácticamente va a ser A o B. Desde la ratificación del fallo de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina entró en un fenómeno o en un proceso de profundización de la grieta. Es decir, yo te diría, es más densa que antes, ¿no? El dulce de leche se volvió espeso. Hay que remar en dulce de leche. Esta grieta es algo que no la vamos a poder ignorar y es muy significativa, muy, muy relevante al momento electoral sobre todo. Lo estamos viendo en cada provincia. Tierra del Fuego no es una excepción. A nosotros, por ejemplo, fin de julio, principio de agosto, hace muy poquitos días, medimos por espacio y nos dio que los libertarios medían 35 puntos, como miden prácticamente en toda la Argentina. Segundo lugar, Fuerza Patria, el espacio del peronismo nacional, nos mide a nosotros 25, es decir, 10 puntos abajo. Terceros, con 9 puntos, el espacio del intendente de Río Grande. Cuarto, la UCR con casi 6 puntos. Y después, indecisos, ninguno, el no voy a votar, en blanco, etc. Pero mira qué interesante, más allá que puede haber alguna otra fuerza pugnando, pero son porcentajes generalmente marginales. A donde voy es lo siguiente. Analicemos los dos primeros. Se están llevando ya de arranque el 60% de los votos. Es decir, que hay una creciente polarización. Con un poquito de definición de las candidaturas que la hemos tenido hace nada, Sí. seguramente esa polarización se va a reforzar y va a crecer. El problema son para los que salen terceros o cuartos, ¿no? Que yo creo que la verdadera puja está ahí. No obstante, te diría
veo cierta inestabilidad en el voto en Tierra del Fuego, habida cuenta que hay muy buenos candidatos. El gobierno corre con desventaja, el gobierno nacional, porque ellos tienen que demostrar que van a mandar representantes al Senado o a la Cámara de Diputados para hacerle bien a Tierra del Fuego. Y honestamente el gobierno Milei a Tierra del Fuego la tiene en una situación de alta complejidad, ¿no? No la tiene en cuenta en un proyecto de desarrollo, en un proyecto productivo, todo lo contrario. Ujú. Entonces, ahí el gobierno tiene un dilema, porque además el gobierno es anticongreso. Ustedes recuerdan que Milei asumió de espalda al Congreso y no ahorra calificativos negativos cada vez que tiene que hablar de las decisiones que toma el Congreso. Entonces, vean la contradicción de para qué vamos a mandar senadores de Milei o diputados de Milei a Buenos Aires para que nos jueguen en contra en la provincia. Este es un dato que digo que el votante de Tierra del Fuego, el votante fueguino, tiene que observar. Ayer yo vi con delay el debate Bueno. en la parte del debate universitario, del financiamiento universitario, y cuando hizo uso de la palabra el presidente del bloque del oficialismo de la Libertad, Atauch, el de la Libertad Avanza, Que no supo pronunciar una cifra en sí, pesos sí, bueno, de millones. se puso a dar datos de universidades que no son eficientes y que no tienen ningún sentido que estén funcionando por la cantidad de egresados que tienen por año. Y empezó a dar datos de distintas universidades del interior del país, y cuando llegó a Tierra del Fuego contó que, creo que son datos del, no sé si 2023 o 2024, 39 egresados. Y él lo da como un dato completamente negativo, es decir, no tiene ningún sentido que todos los argentinos tengamos, lo dice más o menos así, que tengamos que soportar o bancar o financiar con el esfuerzo de todos los argentinos universidades que están mal gestionadas. Dejando completamente de lado, sin ningún tipo de comprensión de La cantidad de gente que somos acá. claro, la relación ¿Cuántas entre universidades públicas hay? cantidad de habitantes y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que es problemático para la Libertad Avanza tener, digo para los candidatos que son de acá, tener representantes que lo que hacen, representantes ahora como el presidente del bloque de la Libertad Avanza, diciendo prácticamente que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego la tiene que cerrar, porque es completamente ineficiente. Claro, fíjate que hay como una especie, yo digo que es una mezcla de tilinguería política con ignorancia supina. Hay ciertos políticos libertarios que pretenden hacer de esta elección nacional que modela el país, reducirla a una elección de baches de la calle o de problemas de iluminación. Ujú. Básicamente confunden, digamos, porque esa elección se da cada 4 años. Digo, si a vos te gusta un modelo de desarrollo de ciudad o de provincia, votás intendente o votás gobernador. Ahora, esta elección intermedia es básicamente para 2 cosas. Para mandarle un mensaje al presidente que su plan económico me gusta o no me gusta. Es decir, no hay mucha alternativa ahí. Si a vos te está yendo bien y le querés mandar un mensaje de apoyo al presidente, agarrá la lista de los libertarios y votá tranquilo ahí. Ahora, si vos estás peor que hace 1 año y medio atrás, tenés un comercio y no te cierran las ventas, la reposición te sale más cara, ves la inflación del INDEC y no es la misma que vos tenés en el negocio. Si vos tenés chico en edad escolar, si vos tuviste que cambiar tu obra social y ir a otra, tuviste que sacar a los chicos de un colegio caro y llevarlo a uno más barato. Bueno, y querés mandarle un mensaje al gobierno a pesar de haberlo votado, y bueno, seguramente vas a agarrar cualquier otra boleta. Lo que nosotros estamos viendo es que, al menos acá en Tierra del Fuego, el peronismo es, a pesar incluso de sus divisiones, ¿no?, es la fuerza política. Fíjate, si hubieran ido unidos, le ganaban la elección a los libertarios. Entonces, hay ahí también una chance, porque la polarización, yo estimo que a medida que nos acerquemos al momento de la elección, bueno, la polarización se va a ir reforzando. Y en esa polarización, teniendo en cuenta que el gobierno nacional en todos lados, según las menciones de ustedes, está más o menos en 35 puntos, ¿puede ocurrir que tenga más margen para sumar votos de acá a octubre el que se consolide como el opositor más que la Libertad Avanza misma? Mira, Porque en ese espectro, digamos en el espectro, no sé, de derecha, por decirlo de alguna manera, uno no ve tantas opciones en Tierra del Fuego. Si está la Libertad Avanza y no mucho más. Vamos por partes. Por ejemplo, en Mendoza y en Capital Federal vamos a ver los máximos registros de los libertarios a nivel nacional. En Capital Federal, Patricia Bullrich va a sacar probablemente entre 40 y 45 puntos.
En Mendoza, Luis Petri va a sacar entre 45 y 50 puntos. Pero fíjate qué característica tienen estos dos dirigentes. Son miembros del gabinete, hiperconocidos, fueron la fórmula presidencial de Cambiemos. Sí, claro. Pero además no son libertarios. Son extrapartidarios, por decirlo de alguna manera, mientras que el gobierno en el resto de las provincias va con candidatos propios. Ahí es donde el gobierno paga un hándicap muy alto, porque es el gobierno el que cambió el formato con el cual votamos. Tierra del Fuego nunca votó con el instrumento que vamos a votar ahora. El votante fueguino, como el votante de la mayoría de las provincias argentinas, no tiene cultura de votar con boleta única. ¿Y saben qué significa la boleta única? Básicamente es la foto del candidato más allá de cualquier otra cosa. Claro. Y si vos no lo conoces al candidato, no lo vas a votar. Pensar que vas a votar la marca por encima del candidato me parece que es muy naif, es muy inocente, es muy... y voy a decirles otra cosa más. Es muy sofisticado para el votante promedio votar con boleta única sin haber tenido una experiencia previa. De hecho, en los lugares donde nosotros hemos trabajado, y les digo que debemos ser la consultora que más expertise tenemos con boleta única, el voto en blanco aumenta de manera significativa por defecto de diseño de la boleta. A medida que vos te vas alejando de la categoría principal, va aumentando el voto en blanco. En esta ocasión tenemos dos categorías, senador y diputado, ¿no? En Tierra del Fuego. Pero, por ejemplo, en Córdoba, cuando se vota gobernador y todas las categorías, se ha dado en la última elección, y mirá que los cordobeses ya llevan años votando con este sistema, se ha dado que el gobierno que había ganado la elección provincial perdió la legislatura y perdió el Tribunal de Cuentas por la cantidad de votos en blanco. Es decir, mucha gente te ponía la cruz pensando que votaba lista completa y votaba solo gobernador. Este es un defecto de diseño insalvable, porque además ni la justicia electoral ni el gobierno están interesados en hacer pedagogía de cómo se vota. ¿Se entiende? Sí. Es decir, el gobierno está persiguiendo un sistema a partir del cual mucha gente se sienta imposibilitada de expresar su voluntad electoral por defecto de diseño del instrumento. Esto, déjeme decirle, va a generar problemas en las 24 provincias. Claro. Vos sabés que acá, viendo el informe de agosto, una de las preguntas es, para usted, ¿en qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei? Y esta muestra está tomada donde en todo el país, desde todo el país. Okay. 2.000 casos en toda la Argentina. 2.000 casos, pero bien. Está como superando por el 56,1% en dirección incorrecta, cosa que no se venía dando. No, pero es más significativo lo que ha caído los que consideran que va en la dirección correcta, porque cayó del límite simbólico del 40%. Claro. Viste que siempre decían Milei, uy, mirá las cosas que está haciendo, es tremendo, es terrible para la Argentina, pero bueno, pero lo voy a bancar porque hay que darle tiempo. Por eso, con ese dato, que además es coincidente con el de un montón de consultoras, Facundo Nehamkis con Opina Argentina, Marta Reale con RDT de Mendoza, que publicó en Los Andes, insospechada de kirchnerismo, déjenme decirles también. ¿Ah, sí? Sí, mirá. Marta Reale no es. Es la encuestadora principal de Cornejo en Mendoza. Es una casa de encuestas que tiene prácticamente en el mercado el mismo tiempo que tenemos nosotros, casi 30 años o un poquito más. También planteó que el gobierno tenía por primera vez una caída en la aprobación por debajo del 40%. Por eso hablamos de esa pérdida de glamour del ajuste, ¿no? Es decir, hablamos de que hay ya una toma de posición concreta, la gente se está parando en contra del gobierno, se está poniendo en la vereda del frente, por eso entendemos que el antimileísmo también está tomando forma, se están definiendo sus contornos, ¿no? Posiblemente tenga mucho más significado para la elección ejecutiva del 2027 que para la de octubre, aunque, viendo cómo fue esta semana para el gobierno, yo no descarto que pueda tener algún tipo de influencia en octubre, ¿no? Porque hay un clima nacional muy complejo para el gobierno. Hay sensación de que le están pasando un montón de cosas negativas a la Argentina y el gobierno está en Narnia, está en otra cosa. Digo, le preocupan más los comentarios sobre si Karina Milei usa un Rolex o no, que las acusaciones de coima del 8% en las ventas de los productos para Pero aparte hay un ida y vuelta en redes sociales como de una persona que está totalmente al cohete, lo vamos a decir así, o sea, no de una persona que está llevando adelante un país que no está en las mejores posiciones, o que se televisa
la sesión de diputados y están afuera la gente, las personas con discapacidad, celebrando un fallo que en realidad tendría que estar, o sea, no tendría que estar ahí directamente. O sea, y eso se televisa hoy, o sea, como algo puntual. O sea, hay también en la comunicación está extraño todo como... Eso es extraño, también es extraño se que manifiesta. nadie está guionando la protesta al gobierno. Fíjate que no hay, No. ¿no? Lo hablamos también con el tema seguridad. O sea, como ahora es todo bárbaro, no sé. Cada tanto tiran robaron ahí en una casa. O tiran mucho robo del interior del país. En Buenos Aires no pasa nada. O sea, está como, pasa todo en AMBA. En Capital está todo divino. Y de repente como que ya es muy obvio todo eso, ¿no? Porque vos que también visitás la capital sabés que hay gente durmiendo en la calle, hay gente que se mete dentro de los basureros, cada vez hay más gente desplazada y que vive fuera de los hospitales. ¿Y esa comunicación, qué pasa con eso? ¿Cómo lo percibís vos? No, yo creo que el gobierno se está haciendo a sí mismo un diario de Irigoyen, ¿no? Y con todas las consecuencias negativas que eso trae. Perfilar y sesgar la realidad de la manera que está haciendo este gobierno. A ver, vamos de vuelta con este concepto. La relación entre la mentira y la política es de larga data. Es casi tan antigua como la humanidad, ¿no? Siempre la política ha echado mano de la mentira como argumento, como principio de acción, incluso para ganar elecciones, ganar poder o mantenerse en el poder. Ahora véanlo de esta manera. Este gobierno ha hecho de la mentira y de la fake news una política de Estado. Yo considero que este gobierno no pasa el polímetro, no pasa el detector de mentiras en ningún caso, porque se creen hasta sus propias mentiras y lo dicen con una convicción y lo dicen con una entereza, que vos decís, wow, ¿no? Y la verdad es que la Argentina hoy muestra estadísticas espantosas, o señales de posiciones ideológicas, como por ejemplo la senadora Carmen Álvarez Rivero de Córdoba, diciendo que ella no le reconocía ningún derecho a los niños que se enferman y van al Garrahan. Que no lo necesitan y que no lo había escrito en ningún lado cuando hay una ley. Hay una ley, sí. Digamos, son ignorantes y además mentirosos. El problema es que ahí, yo diría, los mensajes, y esto voy a ser específico, son para la política, ¿no? Porque el problema en la Argentina ya no es Milei. Desde mi humilde punto de vista, Milei eventualmente es la consecuencia de algo que tenemos en la sociedad argentina, y ahí es donde la política me parece que tiene que poner los pies en la tierra, empezar a representar mejor, deponer los egos. Digo, es mucho más relevante dedicarse a defender los intereses populares que los intereses sectoriales. Vean los incentivos que la política le está dando a la sociedad argentina para votar en estas elecciones. Analicémoslo. Estamos en un contexto de recesión económica increíble. Sí. Estamos en un contexto de violencia política simbólica extraordinario, de arriba hacia abajo, hacia la gente que opina distinto, hacia el periodismo, hacia todo el mundo, sí, ¿no? Entonces díganme ustedes, ¿esta elección le cambia la vida a alguien más allá de que se la va a cambiar a los electos? Entonces yo me paro del lado de la gente. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que la gente tiene motivos para no ir a votar. Claro. El dilema que tenemos acá y ahora es que si la política no lee acabadamente este contexto, vamos a estar en problemas más graves todavía. Total. Estamos con Gustavo Córdoba en el estudio, analista político, director de Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, un poco a modo de conclusión, entonces vos ves que llegando octubre, recién estaba leyendo que allanaron la agencia de discapacidad por orden del juez Casanelo y la droguería suizo-argentina, justamente por estos audios de supuestas coimas. Hubo 14 allanamientos en la causa que se inició por los audios de este despedido ex titular de la Agencia Nacional, Diego Españolo, que además despiden al tipo que denuncia, que está espantado por el choreo. Es una cosa increíble. Y en el vehículo de Emanuel Kovalivker, que es el presidente de la droguería suizo-argentina, encontraron $200.000 en el auto del tipo. Mirá. Bueno, ¿quién no tiene esa plata en el auto? Un vuelto chico para ir al súper. Este tipo de hechos, sumado a Libra, sumado a cosas que hay tipos como... A veces hay más opositores, sin querer serlo. Mira, te voy a decir algo... Hay más opositor al Conadamón que muchos otros, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Lamentablemente, esto que te acabo de contar, de que el problema es la sociedad argentina y no Milei, tiene una característica. Todos estos episodios significativos, graves,
realmente imperdonables en un gobierno democrático, etcétera, no van a tallar en términos de opinión pública hasta que la economía esté un peldaño o dos más abajo. Ok. Es decir, el votante de Milei que todavía le sostiene los trapos de apoyo al gobierno, Sí. ese 38%, todavía no va a cambiar de posición, va a seguir apoyando, se va a seguir aferrándose a su antikirchnerismo, su antiperonismo, su derechización, su fascismo, lo que vos quieras, Sí. va a seguir aferrado a eso hasta que su propia situación económica no dé para más. Pero el que no está entusiasmado con ir a votar no puede tener un tipo de reacción si este tipo de hechos se acumulan. No se sabe. Porque sabes que todo el mundo ve lo que quiere ver. Y cuando fue la elección presidencial, cada argentino que votó a Milei armó su Milei a medida. Sí. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Es muy difícil ver al electorado argentino como un todo. Ya no hay una campaña electoral o un mensaje político dirigido a todos al mismo tiempo. Ujú. Eso no existe más. Es todo segmentación. De hecho, estoy haciendo en una provincia una campaña dirigida a un 10% de la población, exclusivamente. Al Claro. 90% restante, ni. No le estás hablando. Ni Wow. nada. Ni lo investigo, ni le digo nada. Ujú, Lo ignoro por completo. ujú. Entonces, vean que han cambiado un poco las cosas. Entonces, ese votante de Milei, que está aferrado a esa ilusión de que en algún momento va a cobrar su sueldo en dólares, ¿viste? Todas las promesas increíblemente que tiró el presidente, que Abrazado a mucha la gente... bomba. Sí. Bueno, ahora, eso no significa que no cambien. Mm. Y eso no significa que este gobierno, a ver, cuando veamos los números finales en octubre, y se lleve una decepción importante. Mm. Porque vamos a decirlo, a ver en esta secuencia. Faltan días para que se vote gobernador en Corrientes. Más allá que la duda está en si gana el oficialismo correntino en primera vuelta o no, yo creo que sí. El gobierno, ¿se acuerdan ustedes? Los libertarios le pidieron a Valdés todo. El vicegobernador, todos los diputados, todos los candidatos nacionales. Se rompió el acuerdo que tenían y entonces los libertarios fueron solos. ¿Saben cómo va a salir los libertarios en Corrientes? Cuartos, con 9 puntos posiblemente. Mira. Es decir, eso va a ser un masazo en la previa, porque a la semana siguiente se vota Provincia de Buenos Aires. Claro. Miren, Provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, los libertarios, arrancaron la campaña diciendo que iban a arrasar en Provincia de Buenos Aires, que le iban a pegar el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Sí. Bueno, yo les diría que más que probablemente el peronismo gane la elección bonaerense el 7 de septiembre. Mirá, Es decir, ya vamos ya 2 de 2 suma para todo. atrás. Ujú. Y octubre, yo ya les conté que hay provincias muy relevantes, son las que definen elecciones, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que el gobierno puede perder las 3. Imagínense ustedes el derrotero del gobierno. No va a ser un lecho de rosas, no va a ser un movimiento perfecto al triunfo, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cómo se construyen las victorias y las derrotas, porque nadie tiene la victoria garantizada ni la derrota garantizada de antemano. Es competitiva la elección cuando la diferencia está dentro de los 10 puntos. Es muy competitiva porque alguien puede caer 3, otro sube 3 y ya estás en empate. Esto puede pasar acá en Tierra del Fuego. Puede pasar en todas las provincias donde la diferencia es mínima. Ahora ya tenemos los candidatos, ahora ya tenemos condiciones como para salir a medir. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen los números próximamente, pero vemos que va a ser muy competitiva la elección. Pero que va a escenario de polarización. Así es. Gustavo, gracias por la visita, muy amable. No, al contrario. Cuando estés por acá de vuelta, más que invitado. Placer. Muchas gracias. Gustavo Córdoba, analista político, director de Suban Córdoba y Asociados, brindándonos el panorama de lo que ellos ven en las mediciones que hacen cotidianamente aquí y a nivel nacional, por supuesto, también.